Bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 2. Con esta clase, en este video, iniciamos el tercer bloque del curso, dedicado al estudio de la circunferencia del círculo y de todos los conceptos relacionados con él. Así es que, comencemos. Circunferencia y círculo no son lo mismo, pero se relacionan mucho. Empecemos por definir qué es la circunferencia. La circunferencia es el conjunto de todos los puntos que están a una misma distancia de un punto fijo llamado centro. ¿Cómo? Ok. Imagínense que toman el típico compás de la primaria. Entonces, la punta filosa, la que no es el lápiz, vendría siendo el centro. ¿Sí? Entonces, lo colocamos en el papel, abrimos una cierta distancia y empezamos a trazar la circunferencia. Y toda esa línea curva, formada por muchos puntitos, están a la misma distancia del centro. ¿Por qué? Porque no se está moviendo el compás. ¿Sí? Siempre está a la misma distancia. Por eso se forma la circunferencia. Todos los puntitos que forman la curva están a la misma distancia de ese centro. Y esa distancia se va a llamar radio. Voy a dibujar una circunferencia. Aquí está. Este aro es la circunferencia. Este puntito en el medio es el centro de la circunferencia. Ahora bien, toda la circunferencia más el interior, es decir, todo incluyendo el borde, es lo que conocemos como círculo. ¿Ok? El círculo, al incluir el interior, tiene área. La circunferencia no tiene área porque solamente es el borde. ¿Qué si tiene la circunferencia? Una longitud. Esto se puede medir. Tiene un perímetro. Ese es el perímetro, la longitud de la circunferencia. ¿El círculo tiene perímetro? Sí, que es obviamente la longitud de la circunferencia. Pero insisto, la circunferencia no tiene área. Si les llegan a pedir en algún ejercicio, en algún examen, ¿cuál es el área de esta circunferencia? Ustedes con toda tranquilidad ponen 0. ¿Por qué? Porque la circunferencia no tiene área. El que tiene el área es el círculo. ¿Qué otra cosa conocemos? Bueno, la distancia que va del centro a cualquier parte de la circunferencia, esa distancia se llama radio. Si cualquier recta que una dos partes de la circunferencia se va a llamar cuerda. Por ejemplo, esta es una cuerda. Cuando la cuerda pasa por el centro, ahí está, se llama diámetro. Ahora bien, ven esta cuerda. Esta cuerda, la palabra es subtiende un pedazo de circunferencia. Ok, abarca un pedazo de circunferencia. Es decir, este cacho de circunferencia está siendo abarcado por esta cuerda. Ese cacho de circunferencia que está siendo abarcado por la cuerda se conoce como arco. Y si ya tengo un arco y tengo una cuerda, pues es lógico que tengamos una flecha, ¿no? Ok, hay una recta que se llama flecha. Imagínense que yo ubico
el centro de esta cuerda. Y que yo trazo imaginariamente una línea de aquí hacia ese punto. Pero solo me interesa este cachito. Este cachito. Va en perpendicular a la cuerda y va desde la mitad de la cuerda hasta la circunferencia. Ese cachito se llama flecha. ¿Ok? Entonces tenemos la herramienta del arquero: cuerda, arco y flecha. Tenemos diámetro, que es una cuerda que pasa por el centro. Tenemos el radio, tenemos el centro. Y otra cosita que tenemos, estos dos, o sea, este radio y a fin de cuentas este otro radio me generan un ángulo. Este ángulo de aquí se va a llamar, este ángulo de allá es el ángulo central. Esos son los elementos principales de la circunferencia. Hay también otras dos rectas, tres rectas de hecho, importantes. Bueno, una no tanto, pero las otras dos sí. Si yo trazo una recta aquí, que viene de afuera y cruza en dos puntos a mi circunferencia, esa recta se llama secante. ¿Por qué? Porque está cortando. Secante. Secante viene de sectar, de cortar, de partir. Pero si tengo una recta que viene de fuera y no corta, bueno, ahí parece que corta, y no corta, sino que toca a la circunferencia en un solo punto, esa recta se llama tangente. Y hay una recta aburridísima que sería esta, que ni siquiera toca, no pasa cerca de ella y se llama recta exterior. Aparentemente no sirve para nada y de hecho para nuestro estudio no va a servir para nada, pero en algunos problemas teóricos podemos hacer referencia a ella. Es bueno conocer que una recta exterior pasa completamente fuera de la circunferencia, no la toca, no la corta, no está dentro de ella, no es un radio, no es un diámetro, no es una cuerda, está completamente fuera. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya conocemos todos los elementos relacionados con la circunferencia. Hace miles de años se les ocurrió, no sé por qué, dividir el perímetro de la circunferencia entre el diámetro. ¿Sí? Entonces tomaron el perímetro de la circunferencia, lo dividieron entre el diámetro y el resultado fue un numerito: 3.14159265, etcétera, etcétera, etcétera. Flojamente nos lo hemos aprendido como 1416, pero en realidad es un número infinito. En Estados Unidos hay concursos de ver quién memoriza más decimales del número pi. No recuerdo ahorita en qué cantidad está el récord, pero es un número infinito. ¿Y qué significa que sea una cantidad infinita de decimales? Que el número que a ustedes se les ocurra está en alguna parte del número pi. Mi año de nacimiento, 1976, estará en algún lado. ¿Sí? El año de su nacimiento estará en algún lado. De hecho, si toman los dos dígitos de su día de nacimiento, seguidos de los dos dígitos de su mes de nacimiento, y seguido de los dos últimos dígitos de su año de nacimiento, ese número de 6 cifras en alguna parte del número pi va a estar. Es más, en el dígito 456.506 está mi fecha de nacimiento.
Si quieren ustedes saber cuál es su fecha de nacimiento dentro de los dígitos del número pi, en la descripción del video les dejo un link para que vayan a una página que les va a permitir calcular eso precisamente. En qué parte del número pi está su fecha de nacimiento. Pero volvamos. Ese número infinito se simboliza con la letra griega pi. ¿Por qué pi? Porque proviene del perímetro. De ahí proviene la letra pi. ¿Qué sabemos además de la circunferencia? Bueno, de la circunferencia sabemos que su perímetro es pi veces el diámetro. Que el área, no de la circunferencia, sino del círculo, es pi por radio al cuadrado. O, lo que es lo mismo, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Esas son las dos fórmulas relacionadas con el perímetro y con el área a partir del diámetro o del radio. Y usando el número pi. De ahí viene el pi, de tomar el perímetro y dividirlo entre el diámetro. Mencionamos el ángulo central, que parte del centro, obviamente, ¿no? Formado por dos radios. Este es el ángulo central. Abarca un arco. ¿Sí? Pero ahora imaginemos que formamos otro ángulo que no parte del centro, que parte de algún punto en la circunferencia y que llega a los extremos del mismo arco. Pues este tipo de ángulo se va a conocer como ángulo inscrito. Inscrito de que está escrito dentro de la circunferencia. No toca el centro, no pasa por el centro, está en cualquier parte de la circunferencia. Entonces, este sería el ángulo inscrito. Hay una propiedad muy interesante de los ángulos inscritos. Este ángulo inscrito tiene cierta medida. Si yo trazo el ángulo inscrito de aquí a aquí y de aquí a aquí, este ángulo inscrito mide lo mismo que este. De hecho, si trazo el ángulo inscrito desde aquí hasta acá, si cae en el mismo arco, todos los ángulos inscritos que caigan en el mismo arco van a medir lo mismo. ¿Sí? Es un resultado impresionante. Todos los ángulos inscritos que terminen, que abarquen el mismo arco, miden exactamente lo mismo. Hay también una propiedad que relaciona la medida del ángulo central con la medida del ángulo inscrito. ¿Cuál es esa? Bueno, la medida de un ángulo inscrito es igual a la medida del ángulo central entre 2. Hay otro tipo de ángulo que es el ángulo semi-inscrito, que vendría siendo el ángulo formado por una cuerda y pues podría ser una tangente. Este ángulo es un ángulo semi-inscrito. Está inscrito, la mitad está dentro, la otra mitad está afuera, por eso es semi-inscrito. Pero esto nada más me interesa que lo conozcamos. Esto es lo que nos va a tener trabajando un buen rato. Ángulo inscrito y ángulo central. Esta es la propiedad. El ángulo central entre 2 es el ángulo inscrito. O lo que es lo mismo, el ángulo central es 2 veces el ángulo inscrito. Pero, ¿cuánto valen esos ángulos? ¿Cómo los podemos calcular? Muchos autores le sacan la vuelta a calcularlo. Y cuando hablan de esto dicen, pues es que es el arco es el ángulo medido en grados y no. Hay una forma
de medir, de calcular la medida del ángulo central a partir de la longitud del radio y de la longitud del arco. Con esas dos medidas podemos calcular el ángulo central y también el ángulo inscrito. El único problemita es que esa fórmula no maneja grados, maneja radianes. ¿Se acuerdan cuál era el radián? Al principio del curso, cuando definimos el concepto de ángulo y que hablamos acerca de las distintas unidades de medida, hablamos del radián. Ahora podemos dedicarnos más a especificar qué cosa es un radián. Entonces, supongamos que trazamos un radio y esa medida de radio, lo que sea que mida, la trazamos pero en arco. Y tendremos también este otro radio. Entonces tenemos esta especie de triángulo, que no es triángulo porque un lado es curvo, es más bien como una especie de rebanada de pizza, que tiene radio por un lado, radio por el otro lado, y un arco también de radio. Esta abertura es la que conocemos como un radián. Es un radián. Por otro lado, ¿a cuánto equivale un radián? Pues si se supone que esta medida de aquí es lo que mide el radio, y una circunferencia, y la circunferencia, el diámetro en la circunferencia cabe pi veces, pues el radio debe de caber lo doble. Entonces, toda la circunferencia completa tiene 2 veces pi. En cuanto al radio, 2 veces pi equivaldría a toda la circunferencia, y en grados toda la circunferencia equivale a 360 grados. Esta es la equivalencia. Pero a lo mejor para usar números más pequeños, puedo decir que pi es igual a 180 grados. Y esta es la conversión que yo voy a usar para transformar de pi radianes a 180 grados. ¿Ok? Entonces vamos a guardar esta conversión aquí. Vamos a ver esto. Tenemos un ángulo central. No me importa de qué abertura. Lo que sí vamos a saber, o lo que necesitamos conocer, es la medida del radio y cuánto va a medir este arco. Entonces, el ángulo central, ojo, el ángulo central medido en radianes, no en grados, en radianes, va a ser igual a la medida del arco entre la medida del radio. Esa va a ser mi fórmula. El ángulo central en radianes es igual al arco entre el radio. Es decir, que si yo sé cuánto mide el radio y yo sé cuánto mide este arco, sin necesidad de agarrar un transportador, yo puedo calcular la magnitud del ángulo central en grados, primero calculándolo en radianes y los radianes transformándolo a grados. Calculadora en mano. Digamos que el radio de esta circunferencia es de 8 centímetros. ¿Ok? Y que hasta acá tenemos un arco de 20 centímetros. ¿A cuánto equivaldrá el ángulo central? Ok. Entonces, mi ángulo central
medido en radianes va a ser arco entre radio. El arco es 20 centímetros. El radio son 8 centímetros. La unidad de centímetros se muere. Me queda 20 entre 8, que según la calculadora es igual a 2.5. Pero fíjense lo curioso, ya se murieron los centímetros. Entonces ese número no tiene unidades. Efectivamente, el radián es una unidad que no es una unidad. Es simplemente la manera de referirnos a que este 2.5 se refiere a un ángulo. Por eso escribimos radianes. 2.5 radianes. ¿Pero cuántos son 2.5 radianes? Bueno, si yo me acuerdo que 180 grados son pi radianes, ¿a cuántos grados equivalen 2.5 radianes? Efectivamente, es una vil regla de 3. ¿Cuántos grados van a ser? Ok. 180 por 2.5 entre 3.14. ¿Cuánto vamos a usar? Ok, está bien. Vamos a usar el famoso 3.1416. Yo quisiera que usaran todos los decimales de la calculadora, pero ok, vamos a usar el 3.1416. Esto me da exactamente, según la calculadora, 143.2391 grados. Entonces, mi ángulo central es igual a 143.2391 grados. Eso es lo que mide mi ángulo central. Oigan, y si yo trazara desde aquí un ángulo inscrito, ¿cuánto debería de medir el ángulo inscrito? Bueno, sabemos que el ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo central. Y la mitad de 143.2391, según la calculadora, es 71.6195 grados. Esa es la medida del ángulo inscrito. ¿Vieron qué fácil? Lo divertido aquí es que esta fórmula, la de ángulo central igual a arco entre radio, me va a permitir resolver distintos tipos de problemas. Este problema, que es el que yo llamo directo, de que tengo arco, tengo radio, calculo el ángulo central. Pero a lo mejor yo puedo decir, hey, tengo un ángulo central de 140 grados en un radio de 8 centímetros. ¿Cuánto debe de medir el arco? Bueno, en base a esta fórmula lo podremos resolver. O tengo un radio de 8, tengo un arco de 20, tengo un ángulo de 150 grados. ¿Cuánto debe de medir el radio? Bueno, también de aquí lo voy a poder despejar. Entonces, este tipo de problemas, en donde vamos a estar manejando dos elementos de esa fórmula, de esta fórmula, para obtener el tercer elemento, pasando por la necesaria transformación de grados a radianes, más problemas de perímetros, más problemas de áreas, los vamos a dejar para el siguiente video. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.